Nosotros definimos la probabilidad de un suceso como la división del número de éxito que estamos buscando dividido el número total de eventos. Lo que quiere decir que el número de eventos exitosos que estamos buscando dividido el número de eventos totales. Ejemplo, si nosotros queremos sacar en un dado 1, ponemos 1 sobre 6, que es la probabilidad de que nos salga 1 en un dado. Y esta es la probabilidad. Definimos así la probabilidad de un evento. Bueno, la probabilidad conjunta ocurre cuando suceden dos o más eventos al mismo tiempo. La fórmula de la probabilidad conjunta es de que ocurra A y B, lo que quiere decir que cuando son independientes es la multiplicación de la probabilidad de B por la probabilidad de A. En el diagrama podemos verlo en el universo que lo llamamos omega, que las probabilidades se unen y a esto lo llamamos intersección de la probabilidad de A y B, siendo este la probabilidad de B y esta la probabilidad de A. La probabilidad de la intersección se comprende en eventos independientes de la probabilidad que ya explicamos de B por la probabilidad de A. Para nosotros sacar la probabilidad de la unión, nos toca utilizar la fórmula de que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Cuando sacamos la unión, quiere decir que es todo el universo de A y B. La probabilidad condicional, como la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ocurrió el evento B. La fórmula es que ocurra la intersección entre los dos eventos, es decir, que ocurra A y que al mismo tiempo ocurra el evento B, dividido la probabilidad de que solo ocurra el evento B. La probabilidad condicional se puede utilizar para hacer diagramas de árbol y para saber ejemplos como se saca una bola roja en una urna de 10 bolas. Entonces sería probabilidad de 1 sobre 10 y queremos saber que la segunda bola sacada, es decir, 1 sobre 9, también se arroja. Probabilidad condicional, como la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ocurrió el evento B. La fórmula es que ocurra la intersección entre los dos eventos, es decir, que ocurra A y que al mismo tiempo ocurra el evento B, dividido la probabilidad de que solo ocurra el evento B. La probabilidad condicional se puede utilizar para hacer diagramas de árbol y para saber ejemplos como se saca una bola roja en una urna de 10 bolas. Entonces sería probabilidad de 1 sobre 10 y queremos saber que la segunda bola sacada, es decir, 1 sobre 9, también se arroja. De árbol lo voy a explicar con un ejemplo, y es que una empresa produce 100 elementos. De estos 100 elementos, que aquí va a ser el 100%, la máquina A produce el 35% de todos los 100 elementos y la máquina B va a producir el 65%. Pero ocurre que de ese 65%, el 3% son defectuosos y el 97% están bien. Ocurre lo mismo con la máquina A, pero tan solo el 1% son defectuosos y el 99% están bien. Entonces los árboles de decisión lo que quieren decir es cómo optimizar
las producciones y cómo saber la probabilidad de que un elemento seleccionado al azar haya provenido de la máquina B o de la máquina A.